Capítulo 12. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beer-seba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente, y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado, junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 17 años.
Él hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después, Israel vivió a salvo otra vez, como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Asera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como al polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 16 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él, diciendo: ¡Padre mío! ¡Padre mío! Veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: Consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: Pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: Abre la ventana que da al oriente. Él la abrió, y Eliseo le dijo: Dispara. Así que el rey disparó una flecha, y Eliseo proclamó: Esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos de Afec. Luego Eliseo dijo: Ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: Tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió, y su hijo Ben-Hadad lo sucedió en el trono.
Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado a Joacás su padre. Joás venció a Ben-Hadad en 3 oportunidades, y así recuperó las ciudades israelitas. Capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el 2.º año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió, en cambio, el ejemplo de su padre, Joás. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de sus hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Además, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Jocteel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, para transmitirle un desafío. Ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro. Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó al cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y estás orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los 2 ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías, y el rey huyó a Laquis. Pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre,
Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá, y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Efer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Salmo 104. Que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego, tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden, el agua huyó. Al sonido de tu trueno, salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después, fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvia sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen sus nidos las aves y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes y las rocas forman un refugio para los damanes. Creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Envías la oscuridad y se hace de noche, la hora en que merodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee.
Al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces, la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. ¡Oh, Señor! ¡Cuánta variedad de cosas has creado! Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando, y al leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada. Las montañas humean cuando Él las toca. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra. Que dejen de existir para siempre los perversos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo a fin de que haga toda buena obra.